Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. A continuación le presentamos, por supuesto, la colaboración de Samuel Armando Cruz Trujillo, él es historiador y geopolítico. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas tardes acá, Cecilia. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Samuel. Pues bueno, la semana pasada estábamos platicando de Afganistán, de este tema, cuando los talibanes fueron a Estados Unidos a visitar a unos empresarios petroleros, específicamente me parece que de la empresa Unocal, y el interés que había de construir un gasoducto en Afganistán. Nos quedamos justo cuando ibas a empezar a hablarnos de los ataques a las Torres Gemelas y en dónde surge el nombre de Larry Silverstein. Adelante, por favor. Sí, Cecilia, efectivamente, cuando se lleva a cabo esta visita de los talibanes, una visita oficial del gobierno talibán, los estadounidenses, quiero hacer una fe de ratas ahí, por cierto. Yo dije la semana pasada que los talibanes eran famosos por hacer bonitas alfombras. No, yo seleccioné mal las palabras, en realidad son los afganos, no los talibanes. Ajá. Pero ahí es cuando les responden, si ustedes no llegamos a un buen acuerdo, pues nosotros también les vamos a regalar una alfombra, pero de misiles, ¿no? Lo que sucede posteriormente, ya después de los ataques, es que en el año 2010, Hamid Karzai, que estaba muy relacionado con Unocal, era uno de los asesores de Unocal, asesores extranjeros, es colocado como presidente de Afganistán, y en el 2010 firma el proyecto de este gasoducto, ¿no? En realidad, Irán y Estados Unidos y sus aliados estaban en una guerra de gasoductos, Cecilia. Por una parte, Estados Unidos y sus aliados tenían el proyecto del gasoducto Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India, conocido por sus iniciales de TAPI, TAPI, y por su parte Irán tenía otro proyecto que se llamaba Irán-Pakistán-India Gas Pipeline, perdón, que es el gasoducto Irán-Pakistán-India, que se denomina por sus siglas IPI. Entonces, esos dos proyectos estaban en pugna para trasladar gas hacia la India, estaba en competencia, era una guerra económica básicamente, ¿no? Y ahí entra otro de los beneficiados, aparte de estos magnates petroleros como Larry Silverstein, que ha sido un personaje que ha dado mucha tela de dónde cortar, ¿no? Él es un empresario judeo-estadounidense de los pesos pesados de la industria inmobiliaria en los Estados Unidos, y desde 1980 él obtuvo la licitación para construir el World Trade Center número 7, o también conocido como el Salomon Building, o simplemente como Edificio 7, que se derrumbó sin que hubiese recibido ni un impacto de ningún avión. Pero este edificio era parte del complejo del World Trade Center junto con otros 6 edificios, incluidos las Torres Gemelas. Y hasta ahí todo bien, todo normal, porque es un empresario de la construcción haciendo su negocio, ¿no? Pero las cosas se ponen medio turbias cuando el 24 de junio del 2001 Silverstein ganó la licitación para adquirir la totalidad del World Trade Center, es decir, los 7 edificios, cuando la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey los pusieron en venta. Estamos hablando de escasos 2 meses antes del ataque del 11S, ¿no? Luego de hacerse con las Torres Gemelas, Larry Silverstein se compra un seguro contra ataques terroristas y, oh casualidad, sobreviene el ataque con aviones, ¿no? Luego, mientras las familias lloraban a sus muertos, Larry Silverstein se fue a un litigio, a un pleito con las aseguradoras, alegando que tenía que cobrar 2 veces la cantidad por la que había pedido el seguro, porque habían sido 2 ataques y porque las torres eran gemelas. Pues lo bueno que no se llamaban torres trillizas o quintillizas, ¿no? Pero bueno, el comentario aparte, como resultado Silverstein gana el litigio y obtiene el doble, 3.500 millones de dólares, Wow. que algunos medios, por ejemplo, por cierto, dicen que son 4.680 lo que cobró, ¿no? 4.680 millones de dólares. En todo caso, Cecilia, la historia de Larry Silverstein es digna de una película del Tom Clancy, de este autor de libros de conspiración, porque por pura casualidad ese día él había cambiado totalmente su rutina de años
Él desayunaba todos los días con sus socios en las Torres Gemelas y por alguna razón su esposa le pegó una regañada, así como Popea regañaba a Nerón. Ajá. Y lo mandó al médico, al dermatólogo. Y ese día sus hijos también llegaron tarde, ¿perdón? Sí, al dermatólogo, ¿no? Que tenía una cita con el dermatólogo y que le dijo que no podía faltar porque ya la había cambiado en varias ocasiones. Sí, igual como te digo, pues Popea también regañaba mucho a Nerón, ¿no? Y sabemos lo que Nerón hizo. Por eso algunos le llaman a Larry Silverstein y a su familia los más suertudos del mundo, ¿no? Habría que preguntarle a las familias que perdieron hijos, esposos, padres en las torres, qué tanto pues habría suerte ahí, ¿no? En todo caso, cuando hago esta comparación yo de Larry Silverstein con Nerón, recordemos que en el 64, cuando hubo este gran incendio que destruyó 4 de los 14 distritos de Roma, Nerón se construye en el espacio que quedó abierto el Domus Aurea, o su casa dorada, ¿no? Su casa de oro, ¿no? Un megapalacio supermoderno para la época y bellísimo, ¿no? Y Silverstein también se construyó su propio Domus Aurea con la nueva torre número 7, que es el One World Trade Center, ¿no? Donde concentra todo el negocio de la época, ¿no? Pero todo esto, aparte, Cecilia, nos lleva a lo que fue el evento de la propia primavera árabe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Samuel? Pues unos 10 días después del ataque a las Torres Gemelas, el Wesley Clark, un general de 4 estrellas, declaró que había ido al Pentágono y que se había encontrado con uno de sus colaboradores y le dijo que iban a atacar 7 países en 5 años que tenían ese proyecto. A él le pareció una locura. Decían que iban a comenzar con Irak, que no tenía nada que ver con los ataques, luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, y lo que mencionaron en este memo, el premio gordo, así le decían, era Irán. Y como vemos, estalla en el 2010 la primavera árabe, ya cuando está gobernando los Estados Unidos este simpático presidente Obama, que para muchos es wow, ¿no? Como la estrella de rock de la política, pero que incrementó los ataques y asesinó mucha más gente en el Medio Oriente a raíz de este estallido de la primavera árabe. Todo esto se junta a su vez, como te digo, con aquello que habíamos mencionado la semana pasada, muy de pasadita lo habíamos mencionado, que era el ETIM, este grupo terrorista que está en la frontera entre, en Xinjiang, mejor dicho. Muy bien, hemos escuchado de atentados terroristas en los Estados Unidos, en donde, pues bueno, hay muchas cosas que no cuadran. Hablamos, bueno, de esta persona tan suertuda, de Larry Silverstein, que compró las Torres Gemelas unos meses antes o un año antes, posteriormente las aseguró y consiguió miles de millones de dólares. Ese día no fue a trabajar. Además, hay que decirlo que también muchísimas personas ese día de los ataques a las Torres Gemelas no acudieron a trabajar porque les habían dado el día libre, siendo que no era un día feriado en los Estados Unidos, ¿no, Samuel? Sí, no quisiera entrar en ese tema para que no lo censuraran a ustedes, pero faltaron muchos de una etnia que fue muy perseguida, entre comillas, en la Segunda Guerra Mundial. No sé, como que el Hanukkah se adelantó, no sé, y recibieron el día libre varias personas y aparte hubo muchas inconsistencias, ¿no? En toda la historia que se contó, porque la mayoría de los empleados importantes que trabajaban en el complejo del World Trade Center no habían asistido ese día a trabajar. Bueno, estos sucesos fueron el motivo para que Estados Unidos pudiera pues atacar Afganistán y todo lo que tú nos estás comentando. También hemos visto ataques terroristas en muchos países europeos, pero ¿qué pasa en China? Poco sabemos de ataques terroristas en China y cuáles son los grupos que podrían estar interesados en invadir o en desestabilizar la política china. Lo interesante aquí, Cecilia, es que el terrorismo en China y el terrorismo en Occidente o en los Estados Unidos tiene la misma línea de operación. Si nosotros vamos a la prensa china, tenemos constantemente información de la amenaza terrorista que proviene de Xinjiang, sobre todo con este grupo que los chinos dicen que es terrorista y Estados Unidos hace 11 meses lo acaba de retirar de la lista de
de grupos terroristas casualmente, que es el movimiento islámico del Turquestán Oriental, que es un movimiento que básicamente quiere independizar el Turkmenistán. Su base de operaciones está en Xinjiang, que lo hemos escuchado mucho por la prensa occidental, que dice que los chinos están llevando a cabo una masacre contra la minoría musulmana uigur. Y es cierto, en realidad están reprimiendo mucho los chinos, pero también hay que ver los dos lados de la información. Aquí no hay buenos ni malos, Cecilia, hay solamente intereses y por desgracia los uigures se han convertido en una moneda de cambio porque los chinos han pedido a cambio de ese apoyo que le han dado a los talibanes que dejen de apoyar al Turkmenistán Oriental, al Etín o al mito, como le dicen en español, ¿no? ¿Debido a qué? A que el Etín tiene nexos muy fuertes con Al-Qaeda y con ISIS. Y uno de los lugares que pende de un hilo es esa frontera de la que hablábamos, esa frontera accidentada que tienen China y Afganistán, ¿no? Ahora, como dice Bradley Jardine, un experto en este tema, el problema es que todo viene a raíz de que los países que están queriendo cooperar con China en este megaproyecto de la Franja y la Ruta o de la nueva Ruta de la Seda, necesitan ofrecer algo a cambio. Y China le ha pedido a los talibanes que corte sus lazos con el Etín, pero créeme que vamos a estar escuchando bastante sobre eso, Cecilia, porque se está hablando mucho en China, y si tú vieras las noticias y las historias que se crean en China, incluso tienen hasta su propio secuestro de aviones, solamente que supuestamente los chinos lo evitaron el accidente. Esto también es una historia reciclada del 11S, pero se está siguiendo la misma narrativa. Están en una guerra de propaganda, los chinos y los estadounidenses. Por una parte, los chinos dicen que el Etín es terrorista, y por otra, los estadounidenses dicen que es una minoría perseguida, un reflejo de lo que ya se había alegado en la Segunda Guerra Mundial, con una minoría que en Hollywood es bastante exaltada, ¿no? Así es, Samuel, desafortunadamente el tiempo se terminó, quedan muchas cosas pendientes, pero tendremos la oportunidad la próxima semana. Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo. Hasta luego, Cecilia.